Mis hermanos, vamos a continuar con la segunda parte de la lección que lleva como título Una visión nítida y profunda del Evangelio. Y es la última lección de este módulo. Amén. Y para que podamos entender un poquito, quisiera leerles eh, Primera de Corintios, capítulo 2 desde el versículo 6 hasta el versículo 13. Amén. ¿Qué- Perdón. Perdón, ¿quieres que te comparta pantalla de la lección esa? Sí, 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 no, no creo, pastor, o si quiere, no hay problema, No, como tú no hay quieras, problema. como veas más conveniente. Si no, está bien, dale, dale, perdón. Amén. Listo. Entonces, Entonces, perdón, cada dice, quien puede usar su texto si es que quiere seguir un poquito, digamos, con lectura, ¿no? claro, claro, sí, Perfecto. sí, yo estoy con el texto acá, yo estoy con el texto. Amén. Dale, mi hermano. Bueno, dice Primera de Corintios 2 del versículo 6. Quisiera leerles en una versión un poquito más amplificada acerca de este tema, que dice así. Sin embargo, dice, cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje de Dios, hablamos con sabiduría, pero no empleamos la sabiduría humana como la emplea la gente y los gobernantes de este mundo. El poder que ellos tienen está condenado a desaparecer. Nosotros enseñamos el mensaje con palabras inteligentes que vienen de Dios. Ese mensaje habla de los planes que Dios tenía en secreto desde antes de crear el mundo y que Él quiso manifestarnos para que podamos compartir su gloria. Claro que este plan inteligente de Dios no lo entendió ninguno de los gobernantes del mundo. Si ellos lo hubieran entendido, no habrían colgado de la cruz a nuestro Señor Jesucristo, quien es el dueño de la vida. Como dice la Biblia, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber lo que piensa otra persona, solo el Espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, en la anterior lección, el pastor Juan Carlos estuvo compartiendo un poco acerca de las verdades que están en la Biblia, pero de forma general o también, como dice el texto, de forma superficial, ¿no? Y en esta lección, el propósito es de llevarnos a que podamos entender algunas verdades, pero un poco más profundas y podamos entender lo que Dios quiere enseñarnos a través de su Espíritu. Pero para esto es necesario comprender tres cosas a través de este pasaje que hemos leído. La primera es que en este pasaje nos habla de tres tipos de personas. Nos habla, por un lado, del hombre natural, ¿ya?
también nos habla del hombre que es niño en Cristo, ¿ya? Niño en Cristo, y también nos habla del maduro en Cristo. Y esto es importante que nosotros podamos entender porque este, en la medida en que nosotros entendamos esto, entonces muchas cosas en nuestra vida también van a cambiar. Entonces quisiera mostrarles un poquito acerca, dónde habla de esto, acerca, por ejemplo, del hombre natural, ahí mismo en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice así: el hombre natural de la persona que no conoce a Cristo, el hombre almático, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, este es el hombre sin Cristo, el hombre natural, como le llama la Biblia. No conoce al Señor, ¿verdad? No ha tenido la experiencia de un nuevo nacimiento por creer y recibirlo en su corazón. No tiene eso. Entonces, para él dice que las cosas espirituales son locura, no las puede entender, ¿verdad? Pero también en este mismo pasaje habla de las personas que han nacido de nuevo, que tienen, tienen la experiencia de haber recibido a Cristo en su corazón, pero Pablo a estas personas les llama niños en Cristo porque están de alguna manera en una etapa primaria en la vida cristiana o en la vida con Cristo. ¿Y dónde dice esto? En Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3, dice así: de manera que yo, hermanos, y Pablo les llama hermanos porque eran nacidos de nuevo, dicen, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, pregunta Pablo, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Verdad? Entonces aquí vemos al segundo hombre que es nacido de nuevo, pero dice Pablo también de que este hombre, aunque ya es espiritual, pero todavía está en una etapa de niñez en Cristo. Y Pablo también le llama carnal. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado a un nivel de madurez espiritual, ¿verdad? Por eso también dice Pablo de que a, a esta clase, en este nivel de personas, de niños, dice, os di a beber leche, no pude darles vianda o alimento sólido, porque no sois capaces todavía de digerir el alimento sólido. Entonces, eh, muchas veces la mayoría de los cristianos lamentablemente se quedan en esta etapa o en este nivel de niños en Cristo, niños espirituales. Y Pablo los llama carnales porque todavía tienen algunas actitudes humanas o naturales, ¿verdad? Cuando hay celos, disensiones y otras cosas que más adelante también Pablo va a ir escribiendo. Entonces, Pablo les llama a estos hermanos nacidos de nuevo todavía niños. Pero también Pablo en el mismo pasaje nos habla de los maduros en Cristo, de aquellos que ya han alcanzado madurez por haber este, ejercitado sus sentidos espirituales, ¿verdad? ¿Dónde está esto? Está en Primera de Corintios 2, 6 y 7. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez
y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, ¿verdad? Qué interesante esto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos haciendo esta aclaración y es oportuno para nosotros antes de comenzar esta lección? Porque cuando hablamos de profundizarnos en la palabra, cuando hablamos de que el Evangelio no solamente sea algo superficial, eh, Pablo está hablando de que hay un nivel para alcanzar una profundidad en el Evangelio y esa tiene que ver con una madurez en Cristo. Y ese es el propósito de Dios para cada hijo, para cada hija de Dios, de llevarnos a un nivel de madurez para que ya no estemos tomando leche o cosas superficiales, ¿verdad? Palabras solamente de la Biblia, algunas palabras que están por encima o generales, sino que Dios quiere profundizarnos mucho más para que nosotros por la revelación podamos entender a profundidad todos los misterios que solamente pueden ser revelados por el Espíritu de Dios. Entonces, al entrar a esta lección, tiene que ver con ese propósito de que Dios no quiere dejarnos en la superficialidad. Dios quiere que nosotros podamos profundizarnos, pero la única manera de profundizarnos en la palabra, encontrar tesoros, misterios, riquezas, verdaderas bendiciones, es alcanzando la madurez en Cristo. Amén. Eso es importante que podamos entender para que comencemos con este tema, porque si no, a veces uno, esa es la pregunta, ¿verdad? Que tenemos que, y queremos muchas veces entender cosas que no están mal, pero tienen su etapa, ¿verdad? Tiene su etapa. La revelación es gradual y también la madurez es un proceso. Entonces necesitamos entender de no quedarnos en la etapa de niños, ¿verdad? No quedarnos en esa etapa, sino más bien por el Espíritu ir creciendo, ¿verdad? Ir madurando a que Cristo en nosotros sea formado, vaya creciendo y vaya formándose hasta que ese Cristo se perfeccione en nosotros para que nosotros también andemos como Dios Padre desea. Entonces, en base a esta introducción, ahora sí quisiera avanzar esta lección. Dice, la mayoría de los cristianos entienden solo la revelación que se encuentra en la superficie de la Biblia, ¿verdad? Pablo escribe acerca de la existencia de una sabiduría que era más que para resolver problemas diarios. Lo mencionado en la lección anterior es la sabiduría de Dios con relación a los misterios, misterios que solo Dios mismo podría revelar, ¿verdad? Es interesante acá algo que nos dice el autor del texto, de que la Biblia no está para resolver nuestros problemas. La palabra de Dios no nos ha sido dada para que solamente nosotros podamos este, resolver situaciones, ¿verdad? Dificultades. Puede comenzar así, pero no debemos quedarnos en eso. Y a eso le llama la superficialidad, ¿verdad? Entonces tenemos que profundizarnos. ¿Por qué? Porque hay un plan y ese plan es un misterio escondido de parte del Señor. Y en la medida en que nosotros vayamos creciendo y madurando, entonces ya no vamos a estar solamente enfocados en resolver nuestros problemas, sino estaremos enfocados en colaborar con el plan de Dios por medio de Cristo. Amén. Entonces dice en 1 Corintios 2 se nos dice lo que habíamos leído anteriormente, dice, se nos dice que Pablo habló la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría que había estado oculta, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció.
y que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Pablo dijo esto a los griegos que buscaban sabiduría y la filosofía, ¿verdad? En ese tiempo en que Pablo estaba llevando el Evangelio a muchos lugares, se topó con estas personas, ¿verdad? Con los griegos. Y la característica de estos hombres, una era, ellos eran filósofos, pero ellos buscaban cosas nuevas en el sentido natural, de conocimiento natural. Y Pablo no estaba llevando algo natural, él estaba llevando un conocimiento espiritual, ¿verdad? Pero estos griegos solamente estaban buscando una sabiduría, un conocimiento humano, ¿verdad? Y para conocer a Dios, mis amados hermanos, no nos basta nuestra mente natural ni un conocimiento natural de Dios histórico. Para conocer a Dios necesitamos de su naturaleza, necesitamos de su espíritu para que ese Dios de la Biblia sea real en nosotros. ¿Verdad? No está mal leer la Biblia, no está mal leer algunos libros que nos pueden ayudar, pero mayor a eso está el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro por excelencia y quien nos va a guiar a revelarnos todos los misterios de Dios, todos esos misterios escondidos que son para que nosotros podamos dar a conocer a Dios en esta tierra. Amén. Entonces dice acá, cuando predicó el Evangelio a los pecadores, les habló de la revelación hallada en la superficie, que es la leche espiritual. Sin embargo, una vez que ellos fueron hallados maduros o crecidos en Cristo, les habló de lo profundo, de un misterio oculto en la Biblia. Y eso dice acá en Efesios 3 8 al 10, dice a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en lugares celestiales. Qué tremendo, ¿verdad? Pablo en este pasaje nos habla cuál era el propósito de esos misterios. ¿Por qué Dios lo había tenido tanto tiempo escondido? ¿Verdad? Y Pablo dice de que él fue escogido por la gracia de Dios para anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. O sea, quiere decir que Pablo alcanzó un nivel de madurez y Dios, por esa madurez, empezó a revelarle por el Espíritu misterios, ¿verdad? Y esos misterios él fue anunciando a los gentiles. Y eso dice acá, anunciar a los gentiles, aclarar a los santos el misterio escondido desde los siglos. La función complementaria de la iglesia es dar a conocer esta sabiduría, no una sabiduría humana, no una sabiduría terrenal, sino una sabiduría espiritual, una sabiduría que viene de Dios. Amén. Entonces dice, existen personas que por haber leído la Biblia varias veces, creen que ya conocen la plenitud de su contenido. Sin embargo, es posible que no conozcan el misterio oculto en la Biblia, que representa el segundo toque. Veíamos el ejemplo del ciego, ¿verdad? En la lección anterior, de cómo en el primer toque, cuando Jesús le está, eh, pone sus manos en sus ojos para hacer el milagro de sanidad de la vista de este ciego, dice que en la primera él ve a los hombres como árboles, tenía una visión borrosa, ¿verdad? Una visión borrosa. Él veía a los hombres, pero no los veía
bien, nítidamente. Pero en la segunda vez que el Señor pone sus manos en los ojos de este ciego, de pronto retira las manos el Señor y le dice, ahora, ¿cómo ves? Y él le dice, ahora veo nítidamente, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere hacer por el Espíritu en nosotros, que nosotros podamos ver con nitidez el Evangelio de Cristo, no desde una parte superficial, no desde una vista nada más de la letra, no desde la historia, ¿no? Sino desde una profundidad del espíritu, que nuestros ojos sean abiertos, nuestros ojos espirituales sean abiertos para ver lo que Dios nos quiere revelar. Amén. Entonces dice, al igual que en el día de hoy, en el muro de Jerusalén hay gente leyendo las escrituras del Antiguo Testamento, pero aún así Cristo no les es revelado. Cuando los religiosos se acercaron a Jesús y le formularon un montón de preguntas difíciles, Jesús les respondió diciendo que ellos no conocían las escrituras ni el poder de Dios. Qué tremendo esto, ¿verdad? Dice, ellos conocían las letras escritas, pero no las escrituras ni el poder que ellas contenían. Está hablando de quiénes está hablando, de todos los religiosos del tiempo en que Jesús vino a Israel. Todos los religiosos, fariseos, saduceos, maestros de la ley, que conocían la Torá, pero no conocían de quién hablaba las escrituras. Entonces es por eso que el Señor le dice, ustedes ignoran, ¿verdad? Lo que verdaderamente quiere enseñarles las escrituras a ustedes y de quién quiere enseñarles, ¿verdad? Las escrituras hablan de Cristo y el poder de Dios que es Cristo mismo. Esto es interesante, ¿verdad? O sea, el poder de Dios es Cristo mismo. Los fariseos y los escribas pensaron que conocían las escrituras, pero el Señor Jesús les dijo que no las conocían. Ellos solo conocían la letra de las escrituras, pero no conocían el poder de Dios. El poder de Dios es un misterio. Y dijimos, ¿quién es ese misterio? Cristo. Las escrituras contienen no solo letras, sino también el poder de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando un creyente, estamos en la página 47, dice, cuando un creyente solo conoce la letra, solo conoce las cosas que están en la superficie de la Biblia, sin conocer las profundidades que ella contiene. Es muy peligroso buscar la profundidad de Dios sin desear madurez. Qué interesante, ¿verdad? Esto es importante para nosotros, mis amados, ¿verdad? Dios no quiere solamente que nosotros podamos alcanzar algunas cosas, ¿verdad? Aparentemente para profundizarnos, ¿verdad? Y creer que por conocer algunas cosas ya estamos maduros. No, Dios quiere que nosotros maduremos para verdaderamente profundizarnos en lo que Dios desea revelarnos por medio de su Espíritu. Amén. ¿Y qué dice segunda de Pedro 3 15 al 17? Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, aquí está hablando Pedro, el apóstol Pedro, dice, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, dice Pedro, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Y el autor nos dice, cuando procuramos entender las profundidades de Dios sin antes experimentar el proceso de madurez, es lo que hablábamos al principio, que Dios ofrece por medio de la perfección de Cristo en nosotros, entonces somos arrastrados por el error. La respuesta sigue siendo la misma.
Primero es lo primero. Antes bien, dice Pedro, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos entender que la madurez es un proceso. Amén. Lleva un proceso. Y es un proceso espiritual. En la medida en que nosotros nos vamos entregando, nos vamos muriendo a nosotros mismos y vamos creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor, entonces vamos a llegar a una madurez espiritual o una madurez en Cristo, que es lo mismo. Amén. Entonces ahora entramos a este punto que dice el misterio profundo, oculto en la Biblia. Lo que necesitamos es estudiar el misterio profundo oculto en la Biblia. Aquí nos va a dar un pequeño ejemplo de cómo es que nosotros podemos ir profundizándonos en la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito esto para que podamos nosotros entender de cómo es que nosotros podemos ir eh, cada vez más estudiando y profundizándonos en la palabra, siempre y cuando nosotros primeramente tengamos una comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es lo principal, porque Él es el que nos va a iluminar, Él es el que nos va a dar luz de la misma palabra, porque dice también la palabra de que toda la escritura ha sido inspirada por Dios, ¿verdad? Y es útil para enseñar, corregir, redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para buenas obras. Entonces, Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En este pasaje hay un misterio, porque el versículo 26 comienza con las palabras, dijo Dios, hagamos. Aquí el pronombre nosotros está implícito en el verbo hagamos. Esto constituye un misterio. Entonces, las preguntas que se hace acá, el autor dice, ¿cómo puede Dios referirse a sí mismo como nosotros? ¿Verdad? Dice, ¿acaso hay muchos dioses? No, solo hay uno. Pero esto es un misterio. ¿Verdad? En el versículo 26, Dios, y esto es importante que podamos entender porque Dios está en plural, no está en singular, ¿verdad? Sino tendría que ser Dios, pero dice Dios en plural. Entonces ahí es que el misterio es que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y los tres son uno. Y a eso lo conocemos como la Trinidad. ¿Verdad? Son uno. Entonces, ese Dios dice en ese pasaje, hagamos, hablando en plural, también dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, la pregunta que sigue haciendo acá el autor dice, ¿hemos visto a la imagen de Dios o su semejanza? ¿Sabemos que fuimos hechos a la imagen de Dios conforme a su semejanza? Esto también es un misterio. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios y que Dios es invisible, ¿verdad? Eso dice en San Juan 1:18, pero dice que Cristo vino a dar a conocer, vino a revelar, vino a mostrar al Padre, a Dios Padre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede tener el Dios invisible una imagen? Sí, Él tiene imagen. ¿Puede ser visto por los hombres? Es la pregunta. ¿Cuál es la distinción entre imagen y semejanza? O sea, ¿se da cuenta cómo es que necesitamos hacernos preguntas para profundizarnos en la palabra del Señor y que el Espíritu Santo nos vaya revelando algunas cosas que para nosotros son misterio? Entonces es interesante siempre las preguntas para que el Señor nos vaya revelando. Entonces dice, son preguntas que requieren de una intervención divina para comprender. Así que como humanamente cuesta explicar el hagamos del Génesis 1:26, tampoco se puede explicar fácilmente las palabras imagen y semejanza. Esto prueba que en Génesis 1 hay un misterio que no es fácil de expresar. ¿Verdad? Y ya dijimos de que estos misterios, ¿verdad? Que están ocultos en la misma palabra, entonces en la medida en que nosotros vayamos madurando,
Dios también por su Espíritu nos va a permitir que nosotros podamos ir descubriendo, ¿verdad? Conociendo y revelando estos misterios. Amén. Por eso es necesario. El objetivo de esta lección es que nosotros alcancemos la madurez en Cristo, una madurez espiritual, para que seamos entendidos, perfectos, cabales de las cosas espirituales. Dice acá, tenemos que preguntarnos, continuando con el punto, dice, ¿acaso es hecho el hombre a la imagen de Dios o a la imagen del hombre? Sigue haciendo preguntas, está inquiriendo. ¿Es hecho conforme a la semejanza de Dios o conforme a la semejanza del hombre? Dice. Es correcto decir que somos hombres, pero el hombre tiene la imagen de Dios y la semejanza de Dios. Algunos teólogos pensarán que afirmar esto es una herejía, una blasfemia. ¿Cómo puede un humilde hombre atreverse a decir que él porta la imagen y la semejanza de Dios? Pero nosotros sabemos que esto no es blasfemia, es la revelación de un misterio oculto en la Biblia, ¿verdad? Eso dice, de hecho, Génesis 1:26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? Era de algo invisible, lo estaba haciendo Dios, algo visible, ¿verdad? Con su imagen y su semejanza. Entonces dice acá Génesis 1, página 48, dice que todo fue creado según su especie. Sin embargo, sigue inquiriendo de qué clase de especie es el hombre. ¿Es el hombre según la especie humana o según la especie de Dios? La Biblia dice que el hombre fue hecho a la imagen de Dios conforme a la semejanza de Dios. Por consiguiente, el hombre fue creado según la especie de Dios. La pregunta lógica humana es, ¿cómo puede ser el hombre según la especie de Dios? Esto es un misterio oculto. Un vaso, pone un ejemplo acá, es formado según el objeto que ha de contener. Romanos 11, 17 al 24 nos revela que los creyentes han sido injertados en Dios. Romanos 9:23 nos revela y dice que el hombre es un vaso cuya función es contener a Dios. Dice, algunos creen que la Biblia trata de que Dios creó al hombre, de que Dios envió a su Hijo para salvar al hombre caído, que los pecados del hombre fueron perdonados, que el hombre se arrepiente y cree y es salvo y que finalmente se va al cielo, ¿verdad? Eso no está mal, pero eso es el comienzo de, nuestro, de nuestra vida en Cristo. Ese es el comienzo, ese es el inicio, ¿verdad? Aquí dice, sin embargo, esto corresponde a la superficie de la Biblia, porque la Biblia revela un plan mucho más profundo. Para entender mejor su propósito eterno, usaremos un guante como ejemplo. Amén. Dice, un guante es hecho a la imagen de una mano. ¿Verdad? Tiene el guante no tiene propósito si no es puesta en una mano, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuál es el propósito del guante? Contener a la mano. Entonces, en base a eso, hablando de lo que veíamos acerca de la imagen de Dios y de la semejanza de Dios, concluye el autor y dice, Dios hizo al hombre a su propia imagen con el propósito de entrar en el hombre. ¿Por qué Dios lo creó al hombre? A su imagen, para que el hombre pueda contener a Dios, ¿verdad? Dios hizo al hombre para él volverse el contenido de éste. Es por esta razón que él hizo al hombre, a su imagen y semejanza, de modo que el hombre fuera un vaso que lo contuviera a él. Cuando Dios entra en el hombre, ese era el misterio, él se une al hombre, llega a ser uno con el hombre. ¿Verdad? Aquí pone un ejemplo y dice una taza que contiene café, es una taza de café. De igual manera, un hombre que contiene a Dios es un hombre de Dios. El contenido es el que define el propósito del vaso. Qué lindo, ¿verdad? Cómo vamos viendo esa profundidad de este misterio, ¿verdad? Para ver del por qué y para qué y el propósito por el cual el hombre fue hecho a la imagen y la semejanza de Dios. Entonces dice acá, si una persona no contiene a Dios, tal persona está vacía.
está carente de real contenido para el cual fue creada. Y eso habíamos visto al principio, ese es el hombre natural, ¿verdad? Que vive solamente para sus metas, objetivos, logros, propósitos personales, pero nunca entendió para qué vino a esta tierra y por qué Dios lo mandó a esta tierra. Entonces dice, aquellos que no son salvos no tienen contenido y sus vidas carecen de significado. Nosotros, hablando de nosotros, hijos de Dios, estamos llenos del contenido y nuestro contenido es Dios mismo. Esto no es orgullo, es la verdad. Qué lindo, ¿no? Entonces, ese era el misterio que Dios quiso revelarnos, de que Él quería entrar y habitar en el hombre. No solamente que el hombre lo viera externamente, sino que el Dios mismo, con su esencia, su naturaleza, su imagen y semejanza, esté en el hombre, su vida, su esencia, parte de él esté en el hombre, ¿verdad? Y así darse a conocer. Entonces, todo el tiempo estamos vaciándonos de algo y llenándonos de algo, dice el texto. Vacíos de nosotros y llenos de Él. Y llenos de nosotros y vacíos de Él. El hecho de estar llenos de todo lo nuestro y vacíos de Él, la Biblia a esto llama vanidad, absurdo. No tiene sentido. Eso es vanidad. Amén. Y dice, la cruz nos vacía del pasado. Todo lo que Cristo hizo en aquella cruz tiene que ver con el hombre adámico, aquel hombre que murió, aquel hombre que por el pecado se desconectó de Dios. Pero en la cruz, dice, en la cruz nos vacía del pasado, pero el vivir crucificados nos vacía de nosotros en el tiempo presente. Por eso es que la palabra de la cruz es fundamental para nosotros si queremos también madurar, crecer en Cristo o en el Espíritu. Solo siendo permanentemente llenos de Él es que la vida tiene sentido. Creer en Jesús es mucho más que un asunto de solo ser salvos e ir al cielo. Creer en Jesús es un asunto de ser salvos y contener a Dios. Varios de nosotros éramos vasos que estábamos en desorden, sucios y corruptos. Pero ahora que la sangre preciosa de Jesús nos ha redimido, hemos sido lavados, estamos limpios y la vida divina ha entrado en nosotros para ser nuestro contenido. Estar limpios es la primera etapa del propósito. La pregunta es, ¿estamos limpios para quién o para qué? Somos vasos limpios que contienen a Dios. Este es el misterio profundo y oculto en la Biblia. Qué tremendo, hermano, ¿verdad? Seguimos, dice imagen y semejanza, pero sin vida. Génesis 2, aquí estamos viendo un ejemplo de cómo Dios nos puede ir revelando misterios, profundizándonos en su palabra por medio del Espíritu. En Génesis 2 dice, Dios puso al hombre frente a un árbol. Ese árbol tiene un nombre especial. Se le llama el árbol de la vida. Al poner al hombre frente al árbol de la vida, Dios parecía decirle al hombre, tú tienes mi imagen y mi semejanza, pero no tienes mi vida. Cuánto mucho eres una fotografía de mí. El hombre que Dios había hecho era como una fotografía, imagen, ¿verdad? Y semejanza. Era una fotografía de Dios, pero no tenía su vida. Y ese árbol de la vida era un tipo, imagen y sombra de Cristo, ¿verdad? Lo único que tenía que hacer el hombre era obedecer y comer del árbol de la vida para que la vida de Dios, su propósito, antes de todo, veamos, mis amados hermanos, cómo es que en esta lección Dios nos anima y también nos exhorta a que nosotros no nos quedemos eh, en la parte superficial de la Biblia, que no nos conformemos a conocer algunas cosas de la Biblia,
ni que usemos la Biblia simplemente para resolver algunos asuntos o problemas, sino que vayamos mucho más allá de lo que Dios quiere mostrar, ¿verdad? Entonces estábamos en este punto que dice la imagen y la semejanza, pero sin vida. Estamos viendo algunos ejemplos de cómo es que uno puede irse profundizando, ¿verdad? En la palabra del Señor, indagando, haciéndose preguntas para que Dios, por medio de su Espíritu, nos vaya iluminando en cuanto a su palabra. Es muy importante, ¿verdad? Hay un ejemplo, ¿verdad? Y Pablo mismo dice, a ustedes, los niños, solamente se les puede dar leche, pero los maduros, ya por el ejercicio, por la práctica del espíritu, por una vida del espíritu, dice ya el maduro puede comer y puede alimentarse de cosas sólidas, ¿verdad? Está hablando de un alimento mucho más nutritivo, un alimento espiritual que no solamente me va a nutrir a mí, sino que también va a nutrir a otros, va a alimentar a otros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en este punto, dice imagen y semejanza, pero sin vida. En Génesis 2, Dios puso al hombre frente a un árbol. Ese árbol tiene un problema especial, se le llama el árbol de la vida. Al poner al hombre frente al árbol de la vida, Dios parecía decirle al hombre, tú tienes mi imagen y mi semejanza, pero no tienes mi vida. Cuanto mucho eres una fotografía de mí. El hombre que Dios había hecho era como una fotografía de Dios, no tenía su vida. El hecho de que Dios quería que el hombre tomara y comiera del árbol de la vida indica que él quería entrar en el hombre para hacer la vida del hombre. Dios creó el vaso o al hombre, pero el contenido estaba en el árbol de la vida. ¿Quién era ese árbol? Cristo. ¿Por qué? Porque la verdad hallada en la Biblia es que Dios quiere que el hombre le reciba a él. Amén. Entonces, en la anterior lección veíamos que el hombre tiene tres tipos de vida, ¿verdad? La vida corporal o llamada bios, biológica, la vida psique o del alma y la vida espiritual. ¿Dónde es que Dios quería habitar en el hombre? En en el espíritu del hombre, ¿verdad? ¿Para qué? Para que este hombre, por medio del espíritu, contuviera a Dios, ¿verdad? Fuera aquel vaso que fuera lleno de Dios. ¿Verdad? Entonces esto iba a afectar su alma y obviamente su cuerpo y todo iba a ser eterno. Amén. Entonces sigamos viendo. Dice el Evangelio de Juan, dice, hablando ya de San Juan capítulo 1, dice en el principio era la palabra y la palabra era Dios. Un día esa palabra se hizo carne. Esta palabra encarnada vivió como hombre entre sus discípulos y dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Eso dice San Juan 6:51. Al unir estos versículos con Génesis 2, vemos que Dios creó al hombre como un vaso con la intención de que el hombre le recibiera. Por esta razón el Señor Jesús dijo, el que me come, él también vivirá por causa de mí, ¿verdad? Recuerda que en Génesis, cómo se tenía, qué es lo que Adán tenía que comer y de dónde era del árbol, de la vida, ¿verdad? De ese árbol. Si él comía del árbol de la vida, estaba comiendo a quién? A Cristo, ¿verdad? Esa es una figura, es un tipo de Cristo. Entonces dice, comer al Señor también es un misterio que la mayoría de los cristianos no conocen. Desde ese día hemos hablado de comer, beber y disfrutar a Dios. Dice acá, un nutricionista siempre te dirá, una persona es el resultado de lo que come. Una persona se vuelve uno con lo que come. En otras palabras, en lo espiritual, somos la totalidad de los alimentos que ingerimos.
El arroz, el pan, la carne, los huevos, los vegetales y las frutas que comemos llegan a ser en nosotros mismos, después de que las digerimos, ¿verdad? Uno, ¿verdad? Nos nutren, nos alimentan. Y dice, el misterio está en la Biblia. Dios quiere ser el pan, ¿verdad? Aquí ya también Cristo en figura o tipo de pan, de pan de vida para el hombre. Solo después de ser nuestro pan, de comer de él, él puede ser nuestro verdadero contenido. Nos alimentamos. Él dijo, yo soy verdadera comida y yo soy verdadera bebida. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, ¿verdad? Eso dijo en San Juan. Entonces dice en Juan capítulo 15, el Señor dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Está hablando acá de cómo es que también otra figura de que Él es la vid verdadera y nosotros como ramas hemos sido injertados en Él para recibir de su vida. Si nosotros permanecemos en Él, entonces toda la savia, todo lo que pase por ese árbol y por las ramas, también va a pasar en nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros permanezcamos en esa vid, conectados, ¿verdad? Ahí la palabra en San Juan, la palabra que se repite mucho es permanecer. Esto también es un misterio. Esto es un cuadro que nos muestra el injerto. El Señor es la vid y nosotros los pámpanos. Según nuestro nacimiento natural, no somos pámpanos que pertenecen en el Señor. Fuimos injertados en Él en el momento de nuestra regeneración por el Espíritu. El injerto une la vida de dos árboles y hace que se mezclen entre sí a fin de que lleve fruto. El injerto es un ejemplo simple, sencillo, pero la realidad contenida en él no es nada simple. Dicha realidad es la manera en que permanecemos en el Señor y Él en nosotros. Nosotros los seres humanos permanecemos en Dios y el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu, permanece en nosotros. Esto también es un misterio. Qué tremendo, ¿verdad? Amén. Bueno, dice, continuando también, otro punto dice la semejanza y su muerte, la semejanza a su muerte y su resurrección. Después del Evangelio de Juan y el libro de Hechos, llegamos a las epístolas escritas por el apóstol Pablo. La primera epístola de Pablo es la epístola a los romanos, que quiere decir carta a los romanos, ¿verdad? Entonces dice, en Romanos 6:5 dice, si siendo injertados en Él hemos crecido juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Esto es un misterio dentro de un misterio. Crecer en la semejanza de su muerte es crecer en ser vaciados de nosotros mismos y nuestros deseos. Recuerda que decíamos de que la palabra de la cruz es que en la cruz nosotros estamos identificados con la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Amén. ¿Para qué? Para vivir una vida nueva de resurrección. Amén. Dice, resucitados en andar conforme a su vida divina y victoriosa en nosotros. Por eso es que es necesario que la palabra de la cruz en nosotros diariamente y continuamente y de forma intencional haga su efecto, ¿verdad? Sea aplicada en nosotros, como considerándome muerto a mí mismo, pero vivo y resucitado para aquel que me liberó, para aquel que me dio de su vida, para aquel que me injertó en él. Entonces dice el erudito de la Biblia, F. L. Goden, dijo, una vez que en este versículo las palabras siendo injertados en él, hemos crecido juntamente con él,
se refieren a una unión en vida. En virtud de tal unión en vida podemos participar de la vida y las características de Cristo y así crecer en vida. Esto es un misterio profundo y no una revelación superficial. En el capítulo 8 del libro de los Romanos, Pablo habla de la ley del espíritu de vida. Este es un misterio mucho más profundo todavía. Hay una ley que nos regula desde nuestro interior. Esta ley es la ley del espíritu de vida y el espíritu de vida es el Dios triuno. Ese es el espíritu que levantó de entre los muertos a Jesucristo y lo resucitó con poder y autoridad, ¿verdad? Y lo exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? Para que nosotros podamos reconocer que Él es el Señor y Cristo de cada uno de nosotros. Él tiene el gobierno, la autoridad en nuestras vidas. El Dios triuno es el espíritu de vida y Él ha llegado a ser una ley en nuestro interior. Esto es sumamente misterioso. Qué tremendo, ¿verdad? Y por último, dice Cristo y la iglesia es un misterio. Entonces, recordemos de nuevo, ¿verdad? Todo esto vamos a entender en la medida en que nosotros vayamos creciendo y madurando espiritualmente. Amén. No podemos saltar etapas, no podemos quemar etapas, pero tampoco podemos quedarnos en una etapa de niños. Es necesario que nosotros podamos avanzar, crecer espiritualmente. Entonces dice Cristo y la iglesia es un misterio. En las epístolas escritas por Pablo se usa muchas veces la palabra misterio. Pablo dice que Cristo es el misterio de Dios, que la iglesia es el misterio de Cristo y que Cristo y la iglesia son un gran misterio. Eso dice Colosenses 2:2, Efesios 3:4 y Efesios 5:32. Les recomiendo que podamos leer, por favor, en casa. Estos son asuntos propios del Espíritu, por cuanto el Dios triuno ha llegado a ser el Espíritu vivificante o el Espíritu que da vida y que ahora mora en nuestro espíritu, ¿verdad? Eso dice Primera de Corintios 15:45 y Romanos 8:11. El Cristo resucitado, el Cristo Espíritu vivificante ha sido impartido a nuestro espíritu, ¿verdad? Y ahora Él quiere morar, ¿dónde? En nuestro espíritu, para afectar nuestra alma y nuestro cuerpo. Amén. En Apocalipsis, Juan nos habla de los 7 candeleros de oro, los cuales son las 7 iglesias. Eso está Apocalipsis 1:20. Esto también es un misterio. En Apocalipsis, el Espíritu de Dios es los 7 espíritus. Eso está en Apocalipsis 1:4. Y los 7 espíritus son los 7 ojos del Cordero, ¿verdad? Apocalipsis 5:6. Esto es mucho más misterioso. La manifestación consumada de Dios Triuno es el Espíritu vivificante, quien es los 7 espíritus, y los 7 espíritus son los 7 ojos de la segunda persona de la Trinidad. La iglesia fue producida en la era del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahí fue el inicio, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. La iglesia es un candelero y el candelero es el misterio de la iglesia. Finalmente la iglesia llega a ser la nueva Jerusalén, la cual es el misterio de misterios, la totalidad de todos los misterios. En la nueva Jerusalén se halla el árbol de la vida, el río de agua de vida, el Dios que crea al hombre y el hombre creado. En la nueva Jerusalén constituye la totalidad, la suma total de todos los misterios. Este es el misterio oculto en la Biblia. Qué tremendo. ¿Y a quién va a revelar este misterio? Dice la palabra, a la iglesia. Para que la iglesia anuncie, ¿verdad? Anuncie los misterios de Dios.
Entonces dice, ¿tenemos los cristianos meramente la revelación que está en la superficie de la Biblia o conocemos este misterio profundo? El hecho de ser cristianos también es un misterio. Finalmente llegaremos a ser la totalidad de los misterios, la nueva Jerusalén. Entonces disfrutaremos de todos los misterios. Este es el misterio profundo oculto en la Biblia. Pablo dijo a los corintios que él predicaba este misterio, el cual ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, y aún así Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Primera de Corintios 2, 9 al 10. Esta no es la revelación de la superficie de la Biblia, sino el misterio oculto en la Biblia. Amén. Entonces, de esta manera concluimos, mis hermanos. Esperemos que haya sido de bendición. Amén. Bendiciones y sigamos creciendo en el Señor.